Me llamo Fermín. Lo dejé todo atrás, mi vida, mi trabajo, mi matrimonio roto, para construir una casa en el bosque, solo, tras un divorcio que me dejó hecho pedazos. Y entonces llegó él. Isidro. Un joven sin raíces, con una mirada increíblemente intensa. Una noche, sentados junto al fuego, me susurró que podíamos acercarnos, si yo quería. Descubrí en mí algo que creía enterrado. De instantes de ternura a dudas que me desgarraban, de ilusiones rotas a una verdad que calmaba. Sumérgete en un relato donde la soledad teje espejismos y el amor verdadero renace de las cenizas de la locura. Una historia que te perseguirá mucho después de la última página. Acompáñame en este viaje. El día que Isidro llegó, sentía el peso del martillo en mi mano, como si mis propios huesos se negaran a seguir golpeando. Las vigas de soporte se alzaban ante mí, apenas fijadas, tambaleándose bajo el cielo gris de la Sierra de Gredos. El aire era fresco, impregnado de un olor a pino que se me pegaba a las fosas nasales. Llevaba meses viviendo solo en esos bosques, agotándome en esa casa que construía con mis manos. ¿Una casa para qué? Para mí, tal vez. Para mantenerme en pie, seguro. Había dejado mi trabajo en Salamanca, un puesto de contable que me carcomía el alma con números y reuniones absurdas. Mi matrimonio con Clara se había derrumbado como un montón de tablas mal clavadas. Ya no había gritos, ni peleas. Solo un vacío. Así que me fui. Compré este terreno perdido, lejos de carreteras, de voces, del mundo. Quería construir algo, cualquier cosa, para no hundirme. Esa mañana, estaba encaramado en una escalera, comprobando el alineamiento de las vigas, cuando mi móvil vibró en el bolsillo. Lo saqué, molesto. ¿Clare? Su voz, al otro lado, era suave pero tensa, como si caminara sobre una cuerda floja. Fermín, necesito un favor. Hablaba rápido, sin dejarme responder. Me contó que Isidro, su hijo adoptivo, el que había criado con su primer marido, estaba en un mal momento. 22 años, perdido, a la deriva. Necesita un cambio de aires, Fermín. Un lugar donde asentarse. ¿Puedes acogerlo? Solo por un tiempo. Apreté los dientes. La idea de compartir este espacio, mi refugio, me daban ganas de colgar. No, Clara. Estoy solo aquí. No puede ser. Insistió, con la voz más pesada, casi suplicante. No te molestará. Es discreto. Por favor. Terminé gruñendo lo pensaré, antes de cortar. No quería a nadie. Ni aquí. Ni ahora. Pero 3 días después, allí estaba. Lo vi bajar de un autobús viejo que paró al final del camino de tierra, a 2 kilómetros del terreno. Caminaba despacio, con un saco de lona verde oliva al hombro, los ojos entrecerrados bajo el sol pálido. No se parecía a Clara, ni a nadie que conociera. Alto, delgado, con el pelo castaño revuelto. No fue su aspecto lo que me llamó la atención, sino su mirada. Cauta, como si midiera cada árbol, cada piedra, antes de dar un paso más. Se detuvo a unos metros de mí, junto a la pila de tablas que estaba cortando con la sierra. Dejé la herramienta, me limpié el sudor de la frente y lo miré. Habló primero. ¿Todo esto lo has construido tú? Su voz era tranquila, casi demasiado suave para este lugar rudo. Miré a mi alrededor. Los cimientos de hormigón, apenas secos. Las vigas alzadas como un esqueleto incompleto. Herramientas desperdigadas, un fuego apagado, una lona que ondeaba con el viento. Todavía no, respondí. Estoy en ello. Asintió, sin añadir nada. Sentí una tensión en el pecho, una mezcla de fastidio y curiosidad. ¿Por qué estaba aquí, de verdad? ¿Qué le había contado Clara sobre mí? No pregunté nada. Solo le indiqué dónde dejar su saco, cerca de la tienda de campaña que usaba mientras la casa tomaba forma. Puedes quedarte ahí de momento. No es gran cosa, pero está a cubierto. Asintió, con esa mirada que parecía absorberlo todo. Volví a mi martillo, pero sentía sus ojos en mí, como si buscara entender algo que no decía. Por la noche, comimos unas alubias recalentadas en un hornillo de gas.
El aire era más frío, el silencio del bosque solo roto por el crujir de las ramas con el viento. Le expliqué qué hacía allí, casi sin querer. Esta casa no es solo paredes. Es una forma de empezar de cero. Escuchaba, con las manos alrededor de una taza de latón, sin interrumpirme. En un momento, levantó la vista hacia las estrellas, visibles entre los pinos. Empezar de cero no es fácil, murmuró. Quise preguntarle qué oía él, pero las palabras se me atragantaron. No estábamos listos para hablar así. Al día siguiente, tomó una pala sin que se lo pidiera. Me siguió en el trabajo, cavando donde le señalaba, cargando tablas sin quejarse. No hacía preguntas innecesarias, pero veía que observaba todo, mis movimientos, las herramientas, el ángulo de las vigas. A mediodía, nos sentamos en unos troncos, compartiendo un pan de hogaza y queso que había traído del pueblo. ¿Has construido algo alguna vez?, pregunté. Negó con la cabeza. No. Pero aprendo rápido. Había una determinación en su voz, algo que contrastaba con su aire desorientado. Eso me desconcertó. No porque estuviera ahí, sino porque, por primera vez en meses, no me sentía del todo solo. Aún así, una parte de mí se resistía. ¿Por qué me había mandado Clara a este chico? Era una forma de atarme a ella, a ese pasado que quería olvidar. ¿Y él, qué buscaba en este rincón perdido? Desconfiaba. No de él, sino de lo que despertaba en mí. Una necesidad de hablar, de compartir, que creía haber enterrado. Cada martillazo, cada tabla colocada, parecía amplificar esa tensión. Quería que se fuera. Quería que se quedara. Y no sabía por qué. Esa noche, tras guardar las herramientas, lo vi alejarse hacia la tienda. Se giró, solo un instante, y nuestras miradas se cruzaron. No dijo nada, pero sentí un peso, como si ese momento marcara un inicio. O una grieta. Me quedé allí, bajo las estrellas, preguntándome qué había dejado entrar en mi vida. El sol apenas había salido, y ya Isidro estaba en marcha. Recogía las virutas de madera esparcidas alrededor de la sierra, barría el polvo que se acumulaba en los cimientos. Sin que yo dijera nada, tomaba las tablas que le señalaba, las llevaba al lugar donde trabajábamos, las colocaba donde hacían falta. Apenas hablaba, pero sus movimientos eran precisos, como si intuyera lo que necesitaba antes de que lo pidiera. Eso me desconcertaba, esa forma suya de adaptarse a mi ritmo, a este lugar que había querido guardar solo para mí. Me sorprendía observándolo, siguiendo sus gestos, como si intentara descifrar qué hacía allí, en realidad. Los días se sucedían, marcados por el sonido del martillo y el chirrido de la sierra. Avanzábamos bien. Las vigas iban tomando su lugar, el esqueleto de la casa se definía un poco más cada día. Pero cuanto más trabajábamos juntos, más sentía una tensión creciendo en mí. No era por él, no exactamente. Era otra cosa. Tal vez miedo a acostumbrarme a su presencia. Había elegido estos bosques para estar solo, para no depender de nadie. Y, sin embargo, verlo ahí, a mi lado, me hacía dudar. ¿Realmente quería todo esto? ¿Esta casa, este silencio, esta huida? Sus silencios, en respuesta a los míos, hacían que esas preguntas pesaran más. Por las noches, nos sentábamos junto a un fuego que encendía en un círculo de piedras. Preparaba una infusión con hierbas que recogía por los alrededores, una vieja costumbre que había adoptado para calmarme. El humo subía en espirales, el olor de la madera quemada se mezclaba con el de los pinos. Hablaba más de lo que hubiera imaginado posible. Le explicaba el plano de la casa, los muros que quería simples, sólidos, hechos para durar. Solo lo necesario para vivir, nada más, decía, trazando líneas imaginarias en el aire. Isidro escuchaba, con las manos apoyadas en las rodillas, los ojos fijos en las llamas. Asentía a veces, pero no hacía preguntas. Era como si absorbiera cada palabra, cada idea, sin juzgar. Una noche, mientras el fuego crepitaba y el frío de la sierra de Gredos nos envolvía, rompí el silencio. ¿Por qué has venido aquí, Isidro? Mi voz sonó más dura de lo que pretendía, como si quisiera arrinconarlo. Levantó la vista, no sorprendido, solo pensativo. Clara me dijo que tú sabías desaparecer.
Sus palabras me pillaron desprevenido. Me quedé rígido, con la taza de infusión quemándome los dedos. ¿Eso es un cumplido? Pregunté, forzando una sonrisa. Encogió los hombros, un gesto ligero, casi infantil. No estoy seguro. Pero creo que lo entiendo. Esa noche, no se fue enseguida a la tienda, como solía hacer. Nos quedamos allí, frente al fuego, sin hablar. El silencio no era pesado, pero llevaba consigo algo, una espera que no podía nombrar. Las llamas proyectaban sombras en el suelo, y me sorprendí mirando sus manos, posadas con calma, inmóviles. Algo en mí se agitaba, una calidez que no tenía que ver con el fuego. Intentaba ignorarlo, concentrarme en el crepitar de los leños, en el olor de la infusión, pero estaba ahí, insistente. Entonces giró la cabeza hacia mí. Sus ojos brillaban, no por las llamas, sino por algo más, una luz suave, vulnerable. Puedes besarme, si quieres. Su voz era baja, casi un susurro, pero atravesó el silencio como una flecha. Lo miré, paralizado. El corazón me latía fuerte, demasiado fuerte. Quise responder, decir algo, lo que fuera, pero no me salían las palabras. Entonces, sin pensarlo, me incliné. Despacio. Sin prisa. Mis labios rozaron los suyos, y fue como si una parte de mí, enterrada durante años, despertara. No una explosión, no un estallido. Solo una sensación, suave, profunda, como si hubiera esperado ese momento sin atreverme a admitirlo. Nos separamos, y el silencio volvió, pero era diferente. Más ligero, tal vez. O más pesado, no lo sabía. Todavía sentía el calor de sus labios, el sabor de la infusión en mi lengua. Isidro no dijo nada. Solo bajó la vista, con una sonrisa tímida en la comisura de los labios, y se quedó allí, cerca del fuego, conmigo. Por primera vez en meses, no me sentía solo. Pero esa idea me asustaba tanto como me reconfortaba. A la mañana siguiente, sentí el calor de un café en mis manos antes siquiera de abrir los ojos. Isidro me lo tendió, con una sonrisa discreta en los labios, sin decir nada. Esa noche había sido increíble. El aire aún olía a pino, pero había algo más suave, como si la noche hubiera dejado una huella invisible. Nos miramos un instante, y di un sorbo, el sabor amargo devolviéndome a la realidad. Nada había cambiado a nuestro alrededor, las vigas a medio montar, las herramientas desperdigadas, el fuego apagado. Y, sin embargo, todo parecía distinto, como si el mundo se hubiera inclinado sin hacer ruido. Retomamos el trabajo, como siempre. Isidro cargaba las tablas, ajustaba los clavos que le indicaba. Pero sentía una calidez en el pecho, una mezcla de calma y preocupación. Ese momento compartido, tan simple, tan torpe, me había devuelto algo que había olvidado, el deseo de estar cerca de alguien. No solo de un cuerpo, sino de una presencia. Me sorprendía buscándole la mirada, observando sus gestos, como si temiera que desapareciera de repente. Pero ahí estaba, sólido, cortando madera a pocos metros de mí. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, ciertos detalles comenzaron a inquietarme. Primero fue un martillo. Lo había dejado en un tocón, estaba seguro. Pero cuando lo busqué, estaba al otro lado del terreno, junto a una pila de tablas. Fruncí el ceño, pensando que tal vez lo había movido sin darme cuenta. ¿Has tocado el martillo?, le pregunté a Isidro. Negó con la cabeza, sorprendido. No, no lo he visto. Su respuesta fue rápida, pero su mirada se desvió, como si evitara la mía. Me encogí de hombros, diciéndome que estaba cansado, que me estaba imaginando cosas. Pero no quedó ahí. Una noche, junto al fuego, le recordé una conversación que tuvimos 2 días antes, sobre los cimientos que estábamos reforzando. ¿Te acuerdas, cuando dijiste que deberíamos cavar más hondo? Me miró, frunciendo el ceño. Yo no dije eso. Su voz era tranquila, pero firme, como si fuera yo quien inventaba. Insistí, molesto. Sí, fue el martes, cerca de la sierra. Negó con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. ¿Seguro que fui yo? Sentí un escalofrío, no por el frío. Cambié de tema,
pero sus palabras se me quedaron dando vueltas. Y luego estaban esos momentos en los que hablaba de cosas que no reconocía. Una mañana, mientras compartíamos pan y queso, mencionó un paseo que supuestamente hicimos juntos, cerca de un arroyo al oeste del terreno. ¿Te acuerdas, cuando vimos aquel ciervo? Me quedé paralizado, con el pan a medio camino de la boca. ¿Qué ciervo? Nunca hemos ido allí. Río, como si bromeara. Venga, Fermín, fue hace 3 días. Pero yo sabía que era imposible. Pasaba los días en el terreno, midiendo, clavando. No había pisado ningún arroyo. Quise responder, pero una bola en la garganta me detuvo. Sus ojos brillaban, como si me estuviera poniendo a prueba. Empecé a dudar. No solo de él, sino de mí mismo. ¿Por qué Clara no me había llamado desde que llegó? Había prometido dar noticias, asegurarse de que todo iba bien. Intenté contactarla, varias veces. Siempre el buzón de voz. Clara, soy Fermín. Llámame. Nada. El silencio al otro lado del teléfono pesaba tanto como el de los bosques. Y luego estaban esos días que parecían escurrírseme entre los dedos. A veces me despertaba sin saber si era por la mañana o por la tarde, como si horas enteras se borraran de mi memoria. Un día, mientras buscaba un destornillador en mi mochila, sentí algo plano bajo mis dedos. Una vieja foto, arrugada, que había olvidado allí. Clara y yo, hace años, en una playa cerca de Castellón. Reíamos, con el viento en el pelo. Pero al mirarla, tuve un sobresalto. Estaba seguro, absolutamente seguro, de que Isidro estaba en esa foto, de fondo, un niño de unos 10 años jugando en la arena. La miré fijamente, con el corazón latiendo fuerte. Pero no estaba. Solo Clara y yo. Nada más. Levanté la vista. Isidro estaba ahí, a pocos metros, apilando tablas. Me vio con la foto y se acercó. ¿De verdad crees que soy el hijo de Clara? Su voz era suave, pero había un deje de desafío. Me miraba fijamente, como si viera a través de mí. Abrí la boca, pero no salió ninguna palabra. Mi mente se nublaba. ¿Estaba realmente ahí? Era yo quien perdía el rumbo. Me senté en un tocón, con la foto temblando en mi mano. El terreno, los bosques, todo parecía tambalearse a mi alrededor, como si la realidad misma se estuviera agrietando. Lo miré, de pie a unos pasos, inmóvil, con sus ojos fijos en mí. Ya no había calor en el aire, ni olor a pino, solo una sensación de vacío que crecía. Solté la foto, que cayó al suelo polvoriento. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas, duras, casi un grito. No eres real. Mi voz temblaba, pero no podía parar. No estás aquí, Isidro. No existes. No se inmutó. Solo asintió lentamente, como si hubiera dicho algo evidente. Quizá no, dijo, con la voz suave pero clara, como un eco en el silencio. Pero tú necesitabas a alguien. Esas palabras me golpearon como un martillazo. Me quedé helado, con la garganta atenazada. ¿Necesitar a alguien? Yo, que lo había dejado todo, que había elegido estos bosques para aislarme, para no sentir nada más. Quise gritarle que se equivocaba, pero una parte de mí sabía que tenía razón. Cada tabla que habíamos colocado juntos, cada silencio compartido junto al fuego, cada mirada cruzada, todo eso lo había buscado yo, sin atreverme a admitirlo. No eres su hijo, continué, con la voz más baja, casi un susurro. Clara nunca te mencionó. Ni una sola vez. Esperaba que protestara, que dijera algo para demostrarme que estaba equivocado. Pero solo sonrió, una sonrisa triste, casi tierna. No, respondió. Tú me inventaste. El suelo pareció temblar bajo mis pies. A nuestro alrededor, la casa comenzó a desvanecerse. Las vigas, esas vigas que había pasado meses levantando, clavando, ajustando, empezaron a borrarse, como si nunca hubieran estado allí. Las tablas se disolvían en el aire, dejando solo sombras difusas. El martillo, la sierra, el cubo de clavos, todo desaparecía, engullido por una niebla que subía desde los bosques. Me giré hacia Isidro,
preso del pánico, buscando algo a lo que aferrarme. No, espera, esto no es posible, grité. Lo construimos juntos. Era real. Se acercó, y su mano se posó en mi hombro, ligera pero firme. No pasa nada, Fermín, dijo, con la voz siempre tranquila, casi reconfortante. Ahora puedes empezar de nuevo. Sus palabras resonaban, pero no las entendía. ¿Empezar qué? ¿La casa? ¿Mi vida? ¿A mí mismo? Quise agarrar su mano, retenerla, pero ya se deslizaba, como si estuviera hecha de aire. Sus contornos se difuminaban, su cuerpo se volvía borroso, hasta que no quedó nada. Solo yo, de pie en medio de un terreno vacío, rodeado de pinos que parecían observarme. Caí de rodillas, con las manos en la tierra. No había casa, ni herramientas, ni nada. Solo el viento, frío, que silbaba entre los árboles. Cerré los ojos, buscando recuperar algo, un recuerdo, un sonido, una huella de Isidro. Pero solo había vacío, y esa verdad que me aplastaba, lo había creado yo. Él, sus gestos, su voz, todo era un eco de lo que no podía enfrentar. La soledad. El miedo. La necesidad de no estar solo. Volví a abrir los ojos. Los bosques estaban ahí, sin cambios, pero yo ya no era el mismo. Algo se había roto, pero tal vez, algo más, podía comenzar. Lo primero que sentí fue el olor antiséptico, un aroma áspero que irritaba las fosas nasales. Abrí los ojos, y todo era blanco. Las paredes, el techo, la cama donde estaba acostado. Ni pinos, ni resina, ni martillo en mi mano. Solo una habitación estéril en la clínica Santa Gema, con una luz cruda que entraba por una ventana estrecha. Un médico entró, un hombre de bata blanca, con una voz serena pero firme. «Fermín, ¿estás con nosotros?» Asentí, con la garganta seca, incapaz de hablar. Me explicó, midiendo cada palabra, que había pasado por un delirio protector. Un mecanismo de mi mente, dijo, para llenar la soledad, para resistir tras la ruptura con Clara, tras aislarme del mundo. Te construiste una historia, una casa, una persona. Una persona. Isidro. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Nunca hubo una casa en los bosques. Ni vigas, ni tablas, ni fuego crepitando por la noche. E Isidro, nunca existió. Clara sí había roto conmigo, eso era cierto. Pero nunca tuvo un hijo adoptivo. No había un joven perdido de 22 años, ni mochila verde oliva, ni mirada cautelosa. Todo eso era yo. Yo lo había imaginado, dando forma al vacío que me consumía. Me senté en el borde de la cama, con las manos temblando, intentando comprender lo que me decía. Pero en el fondo, ya lo sabía. En algún rincón de mi cabeza, siempre lo supe. En los días siguientes, luché por recomponer las piezas. Los enfermeros me dieron un cuaderno, uno sencillo de espiral, para escribir o dibujar. Al principio, no quería. Tocar un lápiz era como tocar una herida abierta. Pero una mañana, empecé a trazar líneas. No cualquier línea. Planos. Muros, vigas, una estructura. La casa que creí construir. Cada trazo era preciso, calculado. No para escapar esta vez, sino para anclar algo en la realidad. Pasaba horas dibujando, midiendo ángulos imaginarios, calculando la cantidad de madera necesaria. Los médicos decían que era una buena señal, que mostraba que quería avanzar. Yo no sabía si era para avanzar o para no olvidar. Cada plano que dibujaba me llevaba de vuelta a Isidro. No al Isidro de la clínica, el que nunca existió, sino al Isidro que llevaba dentro. Su voz suave, sus gestos tranquilos, la forma en que me ayudó a mantenerme en pie cuando todo se derrumbaba. Recordaba sus palabras, tú necesitabas a alguien, y se me oprimía el pecho. No era real, pero me había salvado. Sin él, sin esa ilusión, tal vez seguiría perdido en los bosques de mi mente, clavando clavos en el vacío. No podía explicarlo, ni a los médicos, ni a mí mismo. Pero sabía una cosa, no quería olvidarlo. Nunca. Pasaron las semanas, luego los meses. Me dieron medicamentos, sesiones con un psicólogo que hacía demasiadas preguntas.
Respondía lo necesario, pero mis pensamientos estaban en otra parte, en esos planos. En esa casa que juré construir algún día. No para huir, sino para demostrar que podía hacer algo tangible, algo que no se desvaneciera. Un día, mientras ordenaba mi cuaderno, encontré una página donde había escrito su nombre, Isidro, en letras grandes. La miré mucho tiempo, con el lápiz suspendido sobre el papel. Luego cerré el cuaderno. No era real, pero era mío. Una parte de mí. Cuando me dijeron que podía salir, sentí una mezcla de miedo y alivio. La realidad, la de verdad, me esperaba fuera. Nada de bosques, ni obras, solo el mundo que había dejado atrás. Pero yo ya no era el mismo. Isidro, aunque solo fuera un sueño, me había enseñado algo: podía caer, perderme, pero también podía levantarme. Y esa casa, la construiría. No por él, no por Clara, sino por mí. Para no volver a dejarme hundir. Un año después de dejar la clínica, puse un pie en un terreno a las afueras de Navalperal de Tormes. Un rincón perdido, rodeado de pinos que susurraban suavemente con el viento. Por la mañana, una niebla ligera flotaba entre los árboles, y el olor a tierra húmeda me recordaba por qué había elegido ese lugar. Compré ese pedazo de tierra sin pensarlo demasiado, con los ahorros que había guardado. Luego empecé a construir. Una casa, de verdad esta vez. Nada de planos complicados, ni grandes ideas. Solo madera en bruto, clavos y mis 2 manos. Cada día, colocaba una tabla, un madero, un clavo. Despacio, sin prisas. Avanzar era lo único que importaba. Ahí conocí a Eusebio. Regentaba una pequeña serrería a 1 hora en coche, un cobertizo polvoriento donde las sierras rugían de la mañana a la noche. Nos vimos varias veces en el almacén, cuando iba a por madera. La primera vez, me ayudó a cargar vigas en mi camioneta, sin decir más de lo necesario. Tenía gestos seguros, precisos, como alguien que conoce el peso de cada cosa. Un día, me siguió hasta el terreno. «Puedo echar una mano con el tejado», dijo, señalando las vigas que me costaba alinear. Se quedó. Clavamos las vigas juntos, clavo tras clavo, bajo un cielo que se volvía gris. Más tarde, me ayudó a pintar las contraventanas, de un azul oscuro que él había elegido en un rincón del almacén. Hablábamos poco. Algunas palabras sobre la madera, el tiempo, las herramientas. Pero los silencios entre nosotros tenían peso. No eran vacíos, no como los que había conocido antes. Cada mirada, cada gesto compartido, una tabla pasada, un cubo de pintura colocado, construía algo. No solo una casa, sino un entendimiento. Una noche, tras un día lijando tablas, puso un plato de sopa humeante en la mesa plegable que usábamos fuera. «¿Puedo quedarme esta noche?», preguntó, con la vista fija en su cuenco. Asentí. Claro. Se quedó una noche. Luego otra. Y luego todo el invierno, cuando el frío mordía los dedos y la niebla se espesaba entre los pinos. No forzamos nada. Eusebio tenía sus heridas, cosas de las que no hablaba, sombras en sus silencios. Yo tenía las mías, cicatrices que no se veían pero aún pesaban. Vivíamos codo con codo, sin prisas, sin preguntas. Cortábamos madera, reparábamos herramientas, calentábamos café en un hornillo. La confianza se fue asentando despacio, como la casa que tomaba forma a nuestro alrededor. Pero a veces, sentía una tensión, un miedo. ¿Y si todo se derrumbaba otra vez? ¿Y si no era capaz de sostener esta realidad? Apartaba esos pensamientos clavando un clavo, cortando una tabla, escuchando la respiración tranquila de Eusebio a mi lado. El verano siguiente, tras meses reparando vallas y cocinando platos sencillos en una fogata, empezamos a hablar de otra cosa. De futuro. De un vacío que podríamos llenar juntos. La idea de acoger a un niño surgió así, una noche, entre 2 sorbos de infusión. Un chico en acogida, de 11 años, callado, casi demasiado discreto. Lo conocimos en primavera, en una oficina gris de una agencia social. Se llamaba Tomás, pero cuando llegó al terreno, con una mochila demasiado grande para él, decidimos llamarlo Isidro. Me salió sin pensar. Eusebio sonrió, sin hacer preguntas.
Isidro se encariñó enseguida con Eusebio. Lo seguía a todas partes, aprendía a usar la sierra, preguntaba por los árboles. Conmigo, fue más lento. Lo miraba de lejos, dudando, como si temiera romper algo. Un día, mientras apilábamos madera bajo un sol suave, me preguntó, con la vista fija en una tabla, ¿por qué me elegisteis? Respiré hondo, buscando las palabras. Porque estabas ahí, en el momento justo. Y ahora, esta es tu casa. Asintió, sin decir nada, pero vi cómo sus hombros se relajaban. Cuando Isidro mira los pinos desde la terraza que al final construimos, tiene esa mirada, curiosa, casi pensativa. A veces, siento que ve más que los árboles. Como si intuyera una parte de mi historia, la que nunca he contado. Y yo me callo, pero siento que esta casa, esta vida que construimos los tres, es mi respuesta a todo lo que he atravesado.